Yo quiero testificar del gran poder y la provisión de Dios a mi vida. Tenía más o menos algunos años que yo le pedí a Dios con todo mi corazón que me permitiera emprender un negocio que siempre estuvo en mi corazón hacer, y siempre por alguna razón no se daba y no se lograba. Emprendí algunas otras cosas intentando, pues como todos lo buscamos siempre, salir adelante, y siempre pasaba algo y eso no prosperaba. A partir de hace 3 años más o menos, cuando mi papá partió a la presencia de Dios, pues las cosas se pusieron todavía más difíciles y muchas metas y muchos sueños que yo tenía en mi corazón pues se quedaron en pausa. Y ha sido un proceso un poco duro y difícil, pero también ha sido un proceso en el que mi familia y yo hemos visto la mano de Dios en cada momento, en cada situación que hemos atravesado. Y el último año especialmente ha sido difícil, pero también de mucho conocer al Señor de otra forma. Como algunos de ustedes saben, nosotros apenas vamos a cumplir un año aquí, estuvimos en otro lugar y fue un proceso un poco complicado, la salida que tuvimos de este lugar. Sin embargo, Dios me ha sustentado en cada área de mi vida, en mi servicio, en mi ministerio. El Señor me permite estar aquí sirviéndole. Después de muchos años también el Señor me permite un sueño que desde niño tuve, que es tener mi propia batería. Siempre había tocado yo con instrumentos prestados y pues ahora el Señor me da mi batería. Amén. Y en estas semanas, tiene como un mes, tal vez un mes y medio, que estando aquí en la alabanza, el pastor se acercó a orar por mí. Me da una palabra del Señor, que hacía 2 días antes de esa palabra yo había estado orando a Dios y un poco ya desesperado le decía a Dios que necesitaba urgentemente su ayuda, porque había muchas situaciones con las que yo ya no podía. Y el pastor me da una palabra y el Señor, siempre en su tiempo perfecto, comenzó a preparar todo, sin yo buscarlo, hermano, sin estar insistiendo ni preguntándole a nadie. De pronto me llegó la oportunidad de poner una purificadora de agua y fue increíble porque yo lo intenté muchas veces y siempre por una razón u otra no se podía, no se daba. Y cuando yo no lo busqué, el Señor vino y puso todo en su lugar. Llegó el dinero, llegaron los recursos, llegaron las personas, la empresa apropiada, porque hay muchos lugares donde se puede hacer esto, pero pues no todos los lugares son tan confiables ni tan buenos. Y conocí a la gente apropiada, la gente que me capacitó, me enseñó cómo funciona este negocio. Me han ayudado en cada paso, pero yo sé que es gente que el Señor ha puesto en mi camino. Y esa palabra que el pastor me daba hace como un mes y medio se ha comenzado a cumplir. Y gracias a Dios, hoy hace una semana me permitió abrir el negocio y justo hoy se cumple una semana de que el negocio está funcionando, y gracias a Dios, para una semana que lleva el negocio, pues creo que va muy bien. Amén. Y sé que irá mejor y gracias a Dios, y sé que es gracias a Él. Yo no hice nada, yo solamente he sido sorprendido todo este tiempo de cómo Dios viene y pone todo en su lugar. Y amén. Gloria a Él, y gracias por escucharme. Aleluya. Déselo fuerte. 5 años estar orando noche y día y ayunos y hasta lloros, y vea lo que Dios hizo. Escuche esta oración, este testimonio. Dios bendiga sus vidas en grande manera, hermanos. El fin y el propósito de estar aquí parada es solamente para darle el honor y la gloria a aquel que se lo merece, que es el Dios Todopoderoso. Amén. Primero voy a decir esto, ¿verdad? El primer testimonio es que a mediados de enero me dio este virus, ¿verdad? El variante Omicron. Padecí solamente cansancio, agotamiento, debilidad. Casi 2 semanas, la primera semana completamente débil, dormida, ¿verdad? No tomaba pues ni alimento, ni agua sobre todo. Gracias a Dios, en medio de esa debilidad, pues yo clamaba al Señor y veía que Él me estaba fortaleciendo. Empezaba a salir de esto cuando me vino una fuerte infección de vías urinarias. Precisamente por el motivo de no tomar agua, tuve la necesidad de ir al médico y ya me dijo
que era pues por lo mismo, ¿verdad? Que ahora tenía que tomar bastante agua, pero a la vez me preguntó si me había yo vacunado. Dice, me supongo que ya usted se puso ya la tercera dosis. Y le digo, no. Y se me queda viendo y dice, ¿por qué? Le digo, no. Mi vida está en las manos del Dios Todopoderoso. Y me dice, entonces, ¿por qué trae su bolsita? Es que yo tengo una ostomía. En el año 2017 me vino un cáncer de colon y me tuvieron que retirar el intestino delgado. A causa de eso tengo ostomía. Y ella pues sí, como que me ubicaba porque ya varias veces había asistido con ella. Y me dijo, entonces, ¿por qué fue al hombre? Y me le quedo viendo y le digo, porque muchas veces Dios permite que pasemos por cosas y que pasemos aún por las manos del hombre. Y me dice, no concuerda lo que usted dice con lo que usted hace. O sea, me decía, si dice que está en las manos de Dios, ¿por qué también va al hombre? Y yo le digo, al fin y al cabo también ustedes existen y Dios les da sabiduría. Y empezaba a decirme cosas, total que ya no le dije nada. Dije, el hombre natural no percibe lo que es del espíritu, ¿verdad? Pero vi la mano de Dios en mi vida, hermanos, y por eso le doy la honra y la gloria, porque comentaba precisamente con mi hija, casi a la mayoría de familiares nos vino esto, unos más, unos menos. Ahí donde yo habito hay 5 familias, de las cuales pues 6 a 5 les dio y uno sí hubo necesidad del oxígeno, pero a nosotros no, y por eso le doy honra y gloria al Dios Todopoderoso. Y el otro testimonio, hermanos, muy agradecida con Dios, porque hoy justamente Dios contesta. Después de casi 5 o 6 años, mi hijo tenía pues su pareja, ¿verdad? Concibió una pequeña, hubo problemas, ella levantó un juicio de guarda y custodia, hubo muchas situaciones muy difíciles. A él se le determina que tener convivencias. Cuando la mamá de la pequeña va al juzgado y le notifican que ya el papá puede ver a la niña, ella se va, agarra a la niña y se va. Pero para esto, antes mi hijo le hace una llamada y le dice, ¿ya supiste? ¿Ya puedo ver a la niña? Ella no le contesta nada y se va. Desde ese tiempo mi hijo sufrió al igual que yo, porque como una madre, nuestros hijos cuando los vemos sufrir, igual nosotros padecemos y sufrimos. Cuando ellos están bien, pues igual nosotros estamos bien. Fue un proceso muy difícil. Lo que él ganaba, trabajaba, sigue trabajando en el aeropuerto. Así su sueldo íntegro iba a los abogados. Él cambió 5 abogados tuvo y ninguno de ellos hizo nada, absolutamente nada. A través de la pandemia, el ir y venir a juzgados, ella nunca se presentó después de que se lo notificó, jamás volvió a recoger la pensión. Ahorita hay cerca de 55,000 pesos de que mi hijo ha depositado. Ya al darse cuenta de que pues no había nada, dejó de depositar. Se le hace una notificación a ella en la casa de la otra abuelita de mi nieta hace aproximadamente como mes y medio. Eso fue en el transcurso de la mañana. Ya en la tarde noche mi hijo recibe una llamada y era de la mamá de la niña. Ella incurrió en varias cosas porque ya había un delito penal y ella perfectamente lo sabía. Pero Dios también está de testigo que nosotros no queríamos dañarla en ningún momento, porque era madre, la considerábamos y era la mamá de mi nieta. Pero a raíz de esa llamada que recibió mi hijo, hubo pláticas y mi hijo tuvo la oportunidad de, vía telefónica, de platicar con la niña, y a raíz de eso yo vi otra visión, ¿verdad?, en la vida de mi hijo. Bueno, ya era diferente. Él tuvo que dejar de trabajar porque nada más estaba enfocado en la niña. Dejó un buen tiempo y él se endrogó muchísimo, hermanos. Él estaba pues ya enfermándose físicamente, ¿verdad?
a causa de esto, pero mire, la mano de Dios es grande y poderosa. Él es el juez, Él es el abogado. No se hicieron las cosas como uno había pensado, porque apenas hace algunos días mi hijo y yo entendimos el por qué. No metió la mano el hombre, sino quien la metió fue el Dios Todopoderoso. Él recibió la noticia de la mamá de la niña que ya podía irla a ver. Él se retiró a Michoacán porque la niña está en Michoacán, hermanos. Y hoy, alrededor de las 12 del día, él fue a la escuela por ella. La niña tenía 4 años cuando se la llevaron. Ahorita la niña va a cumplir el mes que entra 10 años, hermanos. Me duele y me dolía en ese entonces, porque yo decía, muchos padres se desobligan de sus hijos. Y yo veía a mi hijo que era un padre responsable para con la niña. Él decía, mamá, quiero ver a mi hija. No es suficiente solamente el escuchar su voz, sino yo quiero abrazarla, besarla, estar más al pendiente de ella, el ir a la escuela. Y hoy Dios le cumplió ese deseo, hermanos. Lo demás, pues se lo dejamos al Señor, ¿verdad? Y de antemano doy gracias a aquellos hermanos que en su momento oraron por esta petición, y también por usted, pastor, que yo sé que lo hizo constantemente, ¿verdad? Ahora ya mi hijo retomó de nuevo un trabajo en el aeropuerto y está por algo bueno de venir, porque lo han considerado para otro puesto, pero yo sé que el tiempo vendrá en el momento. Dios no se equivoca. A veces nosotros como seres humanos queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, en el tiempo, en el lugar, pero el tiempo de Dios es perfecto, hermanos. Él no se equivoca, Él sabe el futuro y sabe por qué hace las cosas. Eso lo digo para la honra y la gloria de Dios, hermanos. Así también antes, de la pandemia, mi hermano declaraba, ¿verdad?, que iba a haber terrenos, casas, en fin. Mi hijo, a través de su trabajo, ¿verdad?, de lo que les dan el beneficio para adquirir departamentos, él también adquirió un departamento, hermanos, en Vallarta. ¿Por qué? Pues así, Dios sabe por qué. Mi hija testificará también de un departamento que le dio en otro lugar, pero Dios sabe por qué. Y todo eso lo digo para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso. No hay que desmayar, a veces la espera es difícil, pero esperando en el Señor, hermanos, las cosas salen bien. Dios les bendiga. Aleluya. Aleluya. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Quiero empezar con este salmo. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Y este salmo me encanta porque de alguna forma es un resumen de lo que Dios hace o ha hecho a mi vida. Y yo no olvido ninguno de sus beneficios. Decía mi mami, hace un mes, las dos nos contagiamos, salimos de viaje, regresamos y fue algo extraño que un día una se sintiera mal y al otro día yo me sentía mal. Le dije, ma, vamos a hacernos una prueba, porque yo sentí algo que no estaba bien. Pasamos 2 días, 3 días, cuando llegaron a casa y nos hicieron la prueba. Creo que en otra situación, en otro momento, yo me hubiera afligido muchísimo, me hubiera paniqueado. Y cuando nos enseñaron los resultados, yo tenía mucha paz en mi corazón, muchísima paz. Se fueron estas personas y oramos y le dijimos a Dios, Señor, dice tu palabra que en todo momento te tenemos que dar gracias. Y en todo momento es todo momento, aun cuando las cosas se tornen a veces difíciles. Dije, Señor, solamente estamos en tus manos. Le dije a mi cuerpo, tienes que reaccionar bien. Y confiando en Dios, es cierto, pasamos semanas complicadas, pero Dios nos dio la victoria. Hubo de esos que me sentía muy mal,
pero más que físicamente, el enemigo quiso sembrar en mí duda, miedo, ansiedad. Y en otras ocasiones había yo sentido estas situaciones, pero dije, no puede ser que otra vez me esté pasando esto. Y me paré ahí en mi cuarto y le dije, Omicron, Delta, como te llames, en el nombre de Jesús te vas de mi cuerpo porque no tienes parte ni suerte. Y le dije, todo espíritu de ansiedad se va de mi corazón. Empecé a adorar, empecé a clamar a Dios, y ese día yo pude estar tranquila, y conforme pasaban los días nos sentíamos mejor, y gracias a Dios, porque pues tal vez esta situación es un poco incierta, no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo, cómo va a suceder, pero una cosa sí sé, que Dios está en medio de toda circunstancia y tiene el control de todas las cosas. Y en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, como dice la Escritura, en medio del pozo de la desesperación, Él nos da su mano y nos saca. Y decía mi mamá, otra cosa que quiero compartirles, y quiero agradecerle muchísimo a Dios, porque creo que una de las metas de muchos matrimonios es tener una casa, un departamento y decir, es mío. Y cuando yo me casé, al año más o menos, intentamos comprar un departamento por alguna situación, no se dio y lo dejé. Dije, bueno, Señor, está bien, ¿no? Hace 2 años empecé yo a sentir otra vez ese deseo en mi corazón, pero la verdad es que nunca se lo había pedido a Dios. Y recuerdo que uno de estos jueves que el hermano ha estado compartiendo sobre cómo orar, una palabra así que me clavó muchísimo en mi corazón, me decía, el que busca, halla, ¿no? El que pide, recibe, y el que toca, se le abre. Y yo he escuchado esta palabra desde que era niña, la conozco, pero no la había aplicado a mi vida. Y ese día toda la palabra era como para mí. Y le dije a Dios, Señor, tú sabes que en mi corazón hay ese deseo y nunca te lo he pedido, jamás, porque tú sabes que nada material me mueve. Las cosas materiales no me mueven, Señor, porque sé que todas son terrenales. Pero le dije, hoy quiero pedirte, entre muchas cosas que le pedí a Dios, quiero una casa, quiero un departamento, Señor. Mis ojos estaban puestos sobre una casa donde guardaba yo mi coche, una casa que estaban vendiendo. Y yo como que le echaba mucho el ojo a esa casa. Y siempre también llegaba y ponía mis pies y decía, esto es mío. Pero los planes de uno difieren mucho de los planes de Dios, porque sus planes y su voluntad es buena y es perfecta para nosotros. Y hoy quiero compartirte que el sábado firmé las escrituras de mi departamento. Dios nos provió a mi esposo y a mí exactamente lo que nosotros teníamos como un préstamo, fue lo que nos salió a nuestro departamento. Y si alguien quiere ir a Cancún, ahí está mi casa, porque mi casa es su casa también, porque todas las cosas que vienen son de allá arriba, vienen de Dios. Y decía, hay oraciones que a veces están ahí, pero Dios tiene, le decía yo a mi hermano hace rato que me mandaba las fotos con su niña, mira mi niña, le decía, ¿qué te digo, hermano? Dice la Biblia que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y para mí es bendición, porque creo que a mi mami se le escapó, pero mañana es el cumpleaños de mi hermano y hoy también me regocijo por él, porque creo que va a ser un excelente cumpleaños para él. Y cómo no puedo agradecer, y cómo no puedo adorar a Dios, y cómo no puedo proclamar lo que Él ha hecho, porque Él es bueno y porque su misericordia es eterna, es renovada día a día. Dios les bendiga, hermanos. Tu fidelidad. Buenas noches, hermanos. Escuche. Grande es su fidelidad del Amén. Señor. Hace mes y medio, a mitad de enero, igual yo me enfermé, me dio esa enfermedad que nunca la quise mencionar y que no la voy a mencionar. Me enfermé
No sé, por las cosas de Dios siempre son perfectas, sus tiempos son perfectos. No sé por qué yo me sentía mal, fui al médico y me dijo mi hijo: mamá, pues vete a hacer la prueba. Pero yo me sentía tan débil, tan mal, que como que yo me dejaba llevar, ¿no? Pues sí, vamos. Y en el hospital donde él trabaja, me pasaron y yo dije que iba a hacerme una prueba. Ya no tenían pruebas, pero aún así me pasaron y me tomaron mis signos vitales. Y ya me dijeron, va a pasar a consulta, y yo me quedé así, dije, ay, pero ¿para qué si yo nada más vengo a hacerme la prueba? Pero sus tiempos de Dios son perfectos y hermosos, porque me pasaron con la doctora y me dice, ¿cómo se siente? Y le digo, bien. Yo nada más sentía, porque Dios es grande, inmensamente hermoso, yo no me sentía tan mal como estaba. Yo nada más sentía como una opresión en el pecho. Y pues podía caminar y ahí andaba, pero sí me sentía cansada. Bueno, pues ya la doctora me dijo, ¿viene un familiar con usted? Le digo, sí, mi esposo y mi hijo. Y me dice, pase un familiar. Y pues ya pasa mi esposo, porque mi hijo no sé a dónde se había ido. Y le dicen que me tienen que internar porque mi saturación estaba en 80. Y si bajaba, pues, según me iba a poner ya más mal. Pero yo todo ese tiempo yo confiaba en Dios, porque yo le decía, tú eres mi sanador, tú me vas a sanar. Y en mi cabeza, en esa semana que pasó, el pastor soltó una palabra que en mi cabeza sonaba y sonaba. Que nuestro Dios es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Y eso así me venía en la cabeza. Y tú eres mi pastor y nada me faltará. Y yo voy a estar bien. Y yo veía a mi hijo y a mi esposo que desde lejos me volteaban a ver y se acercaban y me decían, pero ¿cómo te sientes? Y yo, bien. Y yo decía, tú eres mi pastor y nada me faltará. Y me dicen, ¿te sientes bien? Le digo, sí. Y ya le dieron pase para que me internaran. Y yo, hermanos, yo lo que quería era llegar a mi casa y hablarle al pastor. Yo no quería ir a otro lado más que llegar a mi casa y hablarle al pastor para que él orara por mí. Y entonces me dicen, ¿qué hacemos? Y ellos ya tenían el pase y todo. Y le digo, no, vámonos a la casa. ¿Estás segura? Sí, estoy segura, vámonos. Y yo tenía esa tranquilidad, esa paz y esa convicción de que Dios estaba ahí conmigo y que Él era mi pastor y que nada me iba a faltar. Pues llegamos a la casa, corrieron, le hablaron a un médico, llevaron el oxígeno. Y para la honra y gloria de Dios, hermanos, cuando yo llego llegó el oxígeno, todo, le hablaron a un neumólogo, a un especialista de los pulmones y todo eso, pero yo lo que quería era que el pastor me orara. Hermanos, el pastor oró por mí y dijo en su oración que se me iba a quitar ese cansancio y que mi oxigenación iba a subir a 90. Y hermanos, para la honra y gloria de Dios, y gracias, pastor, porque subió a 90. Yo no usé el oxígeno, yo no lo usé para nada. A los 3 días ya me sentía, la verdad, ya mejor, y no usé el oxígeno. Y yo vengo a glorificar a mi Padre, porque nunca lo duden, Él siempre está con nosotros, no nos va a abandonar. Y siempre son pruebas, como decía nuestra hermanita Laura, son pruebas, pero son pruebas buenas para pasar a algo mejor. Bueno. Y gracias, hermanos, Dios les bendice. Y también mi familia se enfermó y fue lo mismo. Mi hijo se enfermó también, tenía temperaturas muy altas. Él tiene 13 años y cuando el pastor oró por él, dijo que la temperatura le iba a bajar y que ya no le iba a subir, y así fue.
También mi hija se enfermó, Fanny. Ella sí no podía respirar, se sentía mal. Yo decía, a lo mejor ya va a usar el oxígeno. Y no. También hubo una persona, hermanos, que se paró así con las manos cruzadas y me retó. Yo sé que era el diablo, porque me dijo, pues ahora sí, tienes que demostrar esa fe que tienes. Y yo dije dentro de mí, tú eres el diablo. Y yo le contesté, pues sabes, yo tengo tanta fe en Dios que Él me va a sanar. Y sabes algo, Él en este momento está aquí y Él ya me está sanando, para la honra y la gloria de Él. Amén. Aleluya. Dios lo hace, ¿se da cuenta? Él lo hace. Gloria a Dios. Escuchen. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Hace como 15 días mi esposa y yo pasamos una prueba pues algo fuerte, y en ese lapso yo estaba trabajando con unos hermanos. Me dieron la oportunidad de checar a mi esposa y a mi bebé que había nacido. Dijeron que no me preocupara por el trabajo, que iba a estar yo con ellos. Posteriormente, saliendo de esta prueba, que mi esposa en su tiempo dará testimonio, pues los hermanos me dijeron que no habían muchas ventas con ellos, que íbamos a estar orando para que Dios supliera tanto sus necesidades de ellos como las nuestras. Yo le comentaba al Señor en oración que lo único que quería era trabajo para solventar a mi familia. He visto las prédicas del pastor que está dando los domingos, por cierto, están muy fuertes como cabeza. Entonces he aprendido y le estuve orando a Dios por un trabajo. Hace 8 días el pastor comentó que si alguien tenía que ver algo con el número 9. Yo nací en el mes noveno, mi hija nació el 9 y muchas cosas concordaban con el 9. Pasé y la bendición dijo que iban a ser 9 veces más de la que ya teníamos. Yo estaba orando por lo mismo del trabajo. Para el día viernes el Señor puso en mí que vendiera comida. Se lo comenté a mi esposa, nos pusimos en oración y el Señor suplió para el día sábado todo lo que teníamos que vender. Prácticamente para el día de hoy, todos los días nuestra mercancía se acaba. La verdad no nos damos abasto. Es tanta la bendición que el Señor derramó. Amén. Que yo solo no puedo ni mi esposa. Todo se acaba. El día de hoy, comenzando las labores que el Señor nos puso, le comentaba a mi esposa que hay que bendecir al pastor, hay que honrarlo, y le ofrendamos en nuestro corazón algo de lo que el Señor puso en nosotros. Estuve yendo de un lugar a otro, a la avenida Telecomunicaciones, donde está el puente. Estuve yendo a la López Mateos, estuve yendo por muchas avenidas. Llegué a mi domicilio y todavía no habían más ventas. Posteriormente, a los 30 minutos nos pidieron ventas. Entonces iba a irlas a entregar. Yo me traslado en una bicicleta, pero esa bicicleta, la llanta ya se había salido de lo que es el esqueleto de la bicicleta. Yo me estuve trasladando en esa bicicleta con esa llanta que ya estaba salida, por así decirlo. Amén. Yo le comenté a mi mamá que no sé qué hubiera pasado si el Señor no me hubiera guardado, porque estuve en muchas avenidas. Entonces el Señor me libró de un accidente e incluso de a lo mejor una muerte, porque estuve con esa bicicleta, sin la llanta puesta. Entonces quiero darle la gloria y la honra a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria. Fabiola Martínez. Pues hoy le vengo a dar la gloria y la honra a Dios. Por lo que ha hecho en mí. Yo oraba y pues sentía como que no me escuchaba o no veía. Estoy así. Ayer en el culto, saliendo del culto de ministros, una hermana me habla a mi mamá y le dice: espérese tantito, hermana. Y nos quedamos así como que nos va a decir. Y a esa hermana los sábados le pedimos a una hermana que, le decimos
que si podemos agarrar papas. Y yo dije, ay no, pues ya nos va a cobrar. Entonces ya nos habla la hermana y me dice, ¿me permite tantito? Es que quiero orar por su hija. Me dice, ¿tú tienes miedo a bautizarte? Y le dije que sí. Y empezó a orar por mí. Y en esas oraciones me empezó a contestar todo lo que yo le había pedido a Dios. Yo oraba por mi casa, todo lo que había ahí. Y en la oración me dice, se rompió toda maldición que había en tu casa. Tú te parabas y dabas vueltas, orabas por tus papás para que les dieran un mejor trabajo, que les pagaran lo justo. Y era lo que yo le pedía. Antes de que me dijera eso, el hermano Jorge me decía, no dejes de orar por tus papás. Y pues yo seguía ahí orando por mis papás. Y estoy feliz porque sentía así como que no me sentía digna para tomar el bautizo. O sea, como que no le podía dar ni la cara a Dios. Y en la mañana me bauticé sin miedo. También el año pasado yo le pedí un trabajo, porque yo todavía le pedí a mi mamá pues para dar mi ofrenda y que me dé un trabajo empezando el año. Mi mamá me contrató, me dijo, tú me vas a venir a ayudar y yo te voy a pagar. Y en la oración también la hermana dijo que mi dinero no me rendía, no era mucho, pero yo sentí que se me acababa muy rápido. Pero para mi ofrenda nunca me faltó, siempre estuve dando mi ofrenda, di mi primicia y ya. Déselo fuerte. Gloria a Dios. Aleluya. Buenas noches, hermanos. Vengo a testificar de ese Dios poderoso, omnisciente, que está al cuidado de todos nosotros. En el mes de agosto empecé a tener unos síntomas que pues yo no sabía qué eran. Pero a mí no me gusta ir al doctor ni tomar medicamentos, sino creer en ese Dios poderoso, sanador que tenemos, que nos ha dado ese poder, porque no de embalde tuvo de esos latigazos, porque por medio de esos latigazos a nosotros nos dio la autoridad sobre toda enfermedad. Pero en el mes de octubre me salieron unas marcas, entonces sí tuve que ir al doctor para ver qué es lo que estaba pasando. Cuando fui, me dijeron que era cáncer, me diagnosticaron cáncer, y pues inmediatamente aún así no lo acepté. Y luego le hablé a mi pastor, le mandé mensaje y le dije, pastor, me diagnosticaron cáncer, pero yo quiero ser libre. Y estaban hablando se estaba predicando de que íbamos a ser libres de toda condenación familiar. Y yo creía esa palabra, la arrebaté, porque de las dos partes, tanto de mi mamá como de mi papá, ha habido muertos por cáncer. Y yo en ese momento le dije al profeta, le dije, yo voy a ser libre de esa condenación generacional y voy a luchar, porque yo sé que mi Redentor vive y que voy a vivir para contar todas las obras que va a hacer en mi vida y que va a hacer en la vida de todas mis generaciones. Porque el diablo se había destinado cínicamente a decir que aún las generaciones que yo todavía no había visto, él las iba a destruir. Pero con eso a mí no me intimidó, sino que me dio más fuerza para pelear por mis hijos y por los que vienen en sus lomos. Seguí luchando, puse en oración, vino una jornada de oración donde todos los hermanos que estuvieron ministrando en ese día empezaron a declarar las palabras que Dios me había dicho. Uno de ellos confirmó lo que Dios me había dicho, que si me habían diagnosticado cáncer, que no tuviera miedo, que porque yo iba a vivir para contar las obras de mi Redentor. El otro hermano dijo que si había dicho que si de un momento a otro nos habían aparecido o nos habían diagnosticado algo, que no creyéramos. Y yo pacté esa palabra en el púlpito con lo que traía y creí la palabra.
Después, el día domingo, mi pastor empezó a hacer un llamado de todos los que habían tenido cáncer en sus generaciones, y bajé y profetizó que todos mis diagnósticos, que todos mis estudios iban a salir limpios. Todos estos 3 meses tuve 3 diagnósticos de sangre y los otros físicos. Los estudios, efectivamente Dios cumplió, porque aquí traigo los estudios y todos salieron limpios. Los doctores se asombraban cada vez que salía porque uno fue por mes. Los doctores se asombraban y me decían: es que usted no tiene nada, todos sus estudios están limpios, es raro lo que usted está teniendo. Y el día de ayer fue el último, y la doctora miraba el estudio, me miraba y se agarraba la cabeza y decía: es que usted no tiene nada, dice, y sus estudios salieron limpios. Yo por dentro yo no sabía si brincar, si postrarme, pero adoraba a Dios y le decía: Señor, no hay palabras para agradecerte y describir lo que tú eres y lo que tú haces, Señor. Y lo que tú has hecho hoy conmigo, Señor, sé que va a ser para todo aquel que venga a ti. Y esta casa de oración está abierta para todo aquel que tenga una enfermedad diagnosticada aparentemente. Y yo les digo lo que Dios me dijo a mí: eso es un engaño del diablo, porque yo te he dado la victoria y tú vas a ver cómo yo me voy a glorificar en ti. Y así quiero que vayas y prediques que yo soy el sanador, y que yo soy Dios y que nunca miento, y que todo lo que está escrito en mi palabra yo lo cumpliré para todo aquel que crea que yo existo y que yo vivo para ustedes, y que yo morí por amor por ustedes, para que ustedes fueran libres y sanos en mi nombre. Le doy la gloria y la honra a Dios. Aleluya. Y aquí está otra victoria para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Déselo fuerte, dele la gloria. Amén. Otra vez yo, hermanos. Pero no puedo dejar de darle gracias a Dios por lo que hace en mi vida y en la vida de otros. El viernes yo estaba platicando con un amigo y veía que se había extraviado su perrita, y le comenté que aquí en la iglesia se han orado por mascotas que se han extraviado y que gracias a Dios las han encontrado, y le pregunté si quería que la petición se pusiera y me dijo que sí. Y yo le doy muchas gracias a Dios, hermanos, porque el día de la jornada venimos y se oró por la petición, y después me mandó mensaje y me dijo que gracias a Dios ya la habían localizado. Y yo estoy muy feliz, hermanos, porque los que somos amantes de los animales sabemos que cuando una mascota se extravía ellos sufren mucho, y que lo encuentren es una posibilidad muy pequeña, pero para nuestro Dios no hay nada imposible. Y yo quiero leerles un mensaje que me mandó el chico para la iglesia. Me puso: les agradezco por todas y cada una de sus oraciones. Lo que pasamos al no encontrar a nuestra mascota quizás no representaba algo de vida o muerte, pero Dios nos enseñó que si en este tipo de situación perfecto control de todo, está atento a nuestras aflicciones, oraciones y peticiones, que no hará nuestro Dios por nosotros. Estamos tan agradecidos con cada uno de ustedes que, a pesar de no conocernos, se tomaron el tiempo de doblar sus rodillas e interceder por nosotros. Yo le doy gracias a Dios, y mi otro testimonio es que cuando el pastor hacía el llamado de las personas que tenían relación con el número 9, yo para empezar, hermanos, ese día fue sorprendente. Dios ya tenía algo preparado para mi vida, porque yo no iba a venir. Yo ese día pues ya no iba, según yo, a alcanzar a llegar al servicio. Mi mamá me marcó y me dijo: ¿dónde estás? Me dijo: te vemos en el metro. Y ya, bueno, alcancé a venir, y cuando el pastor hizo el llamado, pues sinceramente, hermanos, yo no estaba atenta, no atenta, más bien no lo relacioné conmigo. Y mi papá me dijo: tú eres tú. Y yo pues sé que después
pues fue el Señor el que puso esa inquietud, porque pues yo no quería pasar. Sinceramente, a mí me da mucha pena pasar, pero pues ya pasé y el Señor me dio la bendición me dijo que me iba a bendecir 9 veces más. Y yo lo veo, hermanos, porque en el lugar en el que estoy ya terminé mi servicio, pero pues Él sabe que yo tengo la necesidad de juntar dinero para unos trámites antes pues de irme a volar. Y pues Él conoce, hermanos, todas nuestras necesidades, y ahí me dijeron que si no quería quedarme un tiempo más, y yo les dije que sí, que un trabajo temporal, y gracias a Dios, hermanos, me van a pagar muchísimo más de lo que yo esperaba, y le doy de verdad toda la honra y la gloria a Él, porque yo sé que Él lo hace, y yo sé que esa palabra que el pastor me desató ese día se está empezando a cumplir.